Trabajar en investigación haciendo una tesis doctoral. Parece interesante, ¿verdad? Para responder, imaginemos la vida de una doctoranda y las cosas que se ha de plantear. Estás a punto de finalizar tu máster y te planteas hacer doctorado. Te ofrecen quedarte en tu departamento y comenzar con la tesis continuando la línea de investigación que te interesa, pero te surge la primera duda. ¿Tendré financiación? ¿O será como con el máster que hice 1000 horas de trabajo de campo gratis y además pagando una matrícula? Finalmente decides hacer doctorado y solicitas todo tipo de contratos predoctorales, las mal llamadas becas de doctorado, FPI, FPU, autonómicas de la universidad, de fundaciones, bancos, cada una con distinta burocracia, plazos, sellos y documentos compulsados que presentar, cuyos procedimientos, por supuesto, no son nada sencillos y no cuadran con el curso académico. Para aspirar a que te contraten, te exigen una carta de admisión o incluso la matrícula en un programa de doctorado. Así que para poder empezar tendrás que haber pagado al menos la primera matrícula, que dependiendo de la comunidad autónoma, valen entre 200 y 600 euros. Estas matrículas se pagan cada curso académico, independientemente de cuándo empieces con la tesis, y solo algunos contratos las cubren. Las solicitudes parecen no resolverse nunca, y durante el primer mes te conceden un contrato temporal para ir investigando. De repente te ves firmando un contrato de técnica de apoyo a la investigación, profesora asociada, becaria de colaboración, y así empieza la precarización, con una figura profesional que no te corresponde, sin tener claro qué te cubre ni cuáles son las funciones por las que cobras. ¡Por fin salió la concesión del contrato! Has tenido suerte, y con esta ayuda tendrás un sueldo estable durante 3 o 4 años, aunque a partir de ahora los gastos no harán más que crecer. Como investigadora que eres, puede que tengas que adquirir datos experimentales para tu tesis, ya sea en la naturaleza, documentando eventos o haciendo entrevistas. Para ello, tendrás que adelantar los gastos de hoteles, dietas o materiales que necesites, y en el mejor de los casos, ese dinero te será devuelto al cabo de 3 meses de haber presentado todas las facturas. Ojo con hacer demasiadas campañas de campo seguidas, que te puedes quedar en números rojos. Llega tu primer congreso. Tienes tus primeros resultados y los quieres compartir con el resto de la comunidad. Para poder ir, probablemente tendrás que adelantar la inscripción, los billetes del viaje, el hotel, las dietas. Recuerda que, de media, el sueldo roza los 1000 euros netos. Y los gastos, si te los devuelven, no será inmediatamente. Y esto se repetirá cada vez que vayas de congreso. Otra clave para tu desarrollo como investigadora es la movilidad internacional. Aunque te encargues de solicitar las ayudas oportunas, quizá no te llegue para cubrir la totalidad de la estancia. Así, suma al agobio de mudarte de país y preparar el trabajo científico, el adelantar dinero de vuelos, alojamiento, seguro médico y visados. Y si vives de alquiler, mientras tanto, ¿qué haces con tu habitación? Después de 4 duros años de investigación y desembolso económico, ya tienes tu tesis escrita y lista para depositar en el tiempo que te cubre el contrato. Has corrido un poco para no pagar otra matrícula de tu bolsillo o para evitar terminar la tesis mientras cobras el paro. Y eso en el mejor de los casos. Una última cuestión. ¿Depositar la tesis es gratis? Por supuesto que no. Aún tendrás que pagar las copias impresas, una para cada uno de los 3 miembros del tribunal, para secretaría, para tu director de tesis, para tu papá, para tu mamá, y alguna para ti ya que estamos. En total, unos 400 euros. También pagarás cerca de 400 euros por poder defender tu tesis y obtener el bien esperado título de doctora. En resumidas cuentas, puede que hayas hecho todo esto sin cobrar nada o como mucho por menos de 1000 euros netos al mes, y te habrás gastado algunos miles de euros entre matrículas y tasas, a lo que habría que sumar los gastos de la defensa que tu centro de investigación o proyecto no te cubran. Volviendo a la pregunta inicial, empezar la carrera académica haciendo un doctorado parece interesante, ¿verdad? Pues sí, lo es. Durante el doctorado vas a poder investigar los temas que te interesan, te convertirás en especialista en tu campo, conocerás gente interesante y contribuirás al conocimiento científico. Por ello, es importante que reivindiquemos la etapa predoctoral como parte fundamental de la profesión investigadora y clave para el desarrollo presente y futuro de la universidad y la sociedad en su conjunto. No tendremos una ciencia digna si las condiciones laborales de quien trabaja en ella no lo son. Así pues, lee, investiga y lucha.